Hola, lecturas en cuarentena, día 82. Estoy compartiendo diversos textos con ustedes y que me escuchan. Gracias por escucharme y mirarme ya sea en YouTube o en Facebook. Y ya con 82 días, a mí me parece que hay una cosa que para mí es muy importante, y es de leer descripciones de grandes autores contemporáneos y antiguos, clásicos y modernos. Y uno de ellos que voy a leerles hoy es Laurent Godet. Y Laurent Godet acaba de escribir, por eso pensé en él, un documento que espero poder leerles este fin de semana, porque acaba de salir en francés y estoy esperando que El País o algún medio español lo traduzca para su edición del domingo. Pero es un texto formidable sobre la pandemia. Pero para mientras, Laurent Godet escribió un libro que a mí me encanta, que se llama El Sol de los Scorta, y es sobre algo que sucede en el sur de Italia. Me parecen sus descripciones admirables. Cabe decir que Laurent Godet es un autor contemporáneo francés que tiene alrededor de 50 años ahora. El calor del sol parecía hender la tierra. Ni un soplo de brisa estremecía los olivos. Todo estaba inmóvil. El aroma de las colinas se había desvanecido y la piedra gemía de calor. El mes de agosto pesaba sobre el macizo del Gargano con la seguridad de un señor. Parecía imposible que en aquellas tierras hubiera llovido alguna vez, que el agua hubiera regado los campos y aliviado la sed de los olivos. Parecía imposible que bajo aquel cielo seco alguna vida animal o vegetal hubiera encontrado algo para sustentarse. Eran las 2 de la tarde y la tierra estaba condenada a arder. Un asno avanzaba despacio por un sendero polvoriento. Seguía las curvas del camino con resignación. Nada podía con su tosudez, ni el aire que le abrasaba los pulmones, ni las puntiagudas piedras que le destrozaban los cascos. Avanzaba, y su jinete semejaba una sombra condenada a un antiguo castigo. Aturdido por el calor, no se movía. Dejaba a su montura la tarea de conducir a ambas al final de aquel viaje. El animal cumplía su cometido con una voluntad sorda que desafiaba el sol. Lentamente, metro a metro, sin fuerzas ya para avivar el paso, devoraba los kilómetros, y su amo murmuraba entre dientes palabras que se evaporaban en el calor. Nada me detendrá. El sol ya puede matar todos los lagartos de las colinas, pero yo resistiré. Llevo demasiado tiempo esperando. La tierra puede crepitar y mi pelo arder, pero me he puesto en camino y llegaré hasta el final, decía. Fueron pasando las horas en medio de aquella chicharrina que anulaba los colores. Por fin, a la salida de una curva, el mar se ofreció a la vista. Hemos llegado al fin del mundo, pensó el jinete. 15 años llevo soñando con este instante. Allí estaba el mar, como un charco inmóvil que solo servía para reflejar el implacable sol. El camino no había pasado por ninguna aldea, no se había cruzado con ningún otro camino y continuaba serpenteando hasta perderse de vista. La aparición de aquel mar estático, centelleante de calor, confirmaba la evidencia de que el sendero no llevaba a ninguna parte. Pero el asno seguía, dispuesto a hundirse en las aguas con el mismo paso lento y decidido si su amo se lo ordenaba. El jinete no se movía, presa de una especie de vértigo. Puede que se hubiera equivocado. Hasta donde alcanzaba la vista no había más que colinas y mar confundidos. Me he equivocado de camino, se dijo. Ya debería estar viendo el pueblo, a menos que haya retrocedido. Sí, ha debido de presentir mi venida y retroceder hasta el mar.
para que no llegue a él. Me hundiré en las aguas, pero no cederé. Seguiré hasta el final. Quiero mi venganza. El asno alcanzó la cima de una colina que parecía la última del mundo y fue entonces cuando vieron Montepuccio. El hombre sonrió. El pueblo se ofrecía a la mirada en su totalidad. Un pequeño pueblo blanco de casas apiñadas sobre un alto promontorio que dominaba la profunda calma de las aguas. Al asno, aquella presencia humana en un paisaje tan desértico debió de antojársele de lo más cómica. Pero el asno no rió y prosiguió su camino. Al llegar a las primeras casas, el hombre murmuró: si me sale al paso uno solo, lo tumbo de un puñetazo. Fue observando detenidamente las esquinas de cada calle y al final se tranquilizó. Había elegido bien. A esa hora de la tarde el pueblo se encontraba sumido en la muerte. Las calles estaban desiertas, los postigos cerrados, hasta los perros se habían volatilizado. Era la hora de la siesta. Y nadie se habría aventurado fuera aunque la tierra se hubiera puesto a temblar. En el pueblo existía una leyenda según la cual un día un hombre que regresaba tarde del campo cruzó la plaza mayor a esa misma hora. En lo que tardó en llegar a la sombra de las primeras casas, el sol lo volvió loco, como si sus rayos le hubieran abrazado el cerebro. En Montepuccio todo el mundo se creía esa historia. La plaza era pequeña, pero intentar atravesarla a esa hora era condenarse a muerte. El asno y su dueño subían lentamente la que por entonces, en aquel año de 1875, todavía era la Vía Nuova, antes de pasar a llamarse Corso Garibaldi. Era evidente que el jinete sabía a dónde iba. Nadie lo vio. Ni siquiera se cruzó con uno de esos gatos famélicos que hurgan entre las inmundicias del arroyo. No se molestó en conducir al animal por la sombra ni en sentarse en un banco. Siguió avanzando y su obstinación resultaba aterradora. Aquí no ha cambiado nada, murmuró. Las mismas calles miserables, las mismas fachadas sucias. Fue en ese momento cuando lo vio el padre Zampanelli. El cura de Montepuccio, al que todos llamaban Don Giorgio, había olvidado su devocionario en la parcelita de tierra contigua a la iglesia que utilizaba como huerto. Esa mañana había estado trabajando allí un par de horas y acababa de decirse que tal vez se hubiese dejado el libro en la silla de madera, junto al cobertizo de las herramientas. Había salido como cuando se sale en pleno aguacero, con el cuerpo encorvado y los ojos entrecerrados, decidido a ir ligero para exponerse lo menos posible a aquel calor que enloquecía a la gente. Y entonces vio pasar por la Vía Nueva al asno y su jinete. Don Giorgio se detuvo en seco y se santiguó instintivamente. Luego volvió a protegerse del sol tras las pesadas puertas de madera de su iglesia. Lo más sorprendente no es que no se le ocurriera dar la alarma o abordar al desconocido para averiguar quién era y qué quería. Allí rara vez llegaba algún forastero, y don Giorgio conocía a todos los vecinos por su nombre. Sino lo raro es que una vez de regreso en su celda se olvidara del asunto. Se acostó y se sumió en el pesado letargo de las siestas de verano. Se había persinado ante aquel jinete como para ahuyentar una visión. No había reconocido a Luciano Mascalzone. ¿Cómo iba a reconocerlo? Aquel hombre ya no era ni la sombra de lo que había sido. Solo tenía 40 años. Este es el inicio de una novela formidable de un autor que se llama Laurent Godet, gran escritor en idioma francés. Gracias por escucharme. Hasta mañana.